Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gallego Butú y he tenido la suerte de impartir hoy una masterclass de iniciación a la narrativa en Artrix Villaverde. ¿Qué relación tenéis con la literatura y qué relación tenéis con contar historias? La historia ya comienza mucho antes. La historia comienza con un pensamiento, porque cuantas más herramientas tengamos para entender la vida, cuanto más vocabulario tengamos para decirla, mejor podremos crear una narrativa sobre nosotros mismos. Os voy a dar 50 segundos, ¿vale? Para que me escribáis tipos de color rojo. Carmín. Ajá. Rojizo. Vermellón. Vermellón. Sangre. Sangre. Fuego. Nadie se la dejamos a lo diablo. Podemos ir directamente a lo que es puro sinónimo. Todo lo que conforma esa idea, la metáfora, en este caso el diablo, alude al rojo. La ira, ¿no? Lo inflamado, todo eso tiene una tonalidad que está ciertamente cerca del rojo, ¿no? Entonces de repente dices, ostras, podría decir que esta mesa es, o esta silla es carmín, o podría decir que era una silla diablo, y de repente dirías, ¿qué pasa aquí? ¿No? Que según como decimos el mundo, así lo vamos a escribir. Pero si nosotros decimos el mundo de manera pequeña o corta, o no sabemos explicar bien, o no tenemos las palabras, no nos hemos acercado a las palabras, así va a ser nuestra escritura. Leer. Leer como perros del infierno, como perros rojos. Pero nadie que quiera escribir no puede no leer. Porque es el oficio de escribir, el oficio de narrar, pasa por el leer las narraciones de los demás. ¿Qué más? Escribir. Yo entiendo perfectamente que empieza y entra el esto es una mierda, esto está mal, bueno, eso es parte del proceso. Pero quien quiere escribir y contar una historia tiene que contar historias todo el rato. Y hay que dejar de lado el hecho de pensar que la historia es mejor o peor, si es exactamente la historia que yo quería o no. Es algo que también está un poco ajeno a nuestra responsabilidad. Y eso es un poco contradictorio lo que estoy diciendo. Os estoy diciendo, hay una responsabilidad de leer y escribir muy grande. Pero luego cuando tú generas una historia, la historia está viva y a la historia hay que escucharla. Y una última cosa que siempre digo es corregir lo escrito. O sea, me da un placer tremendo el hecho de generar un texto, armarlo y llegar al momento en el que estoy en la fase de corrección. Una mirada desarrollada sobre vuestra propia escritura, sobre lo que escribís. Y eso es una mirada que se desarrolla con el tiempo, evidentemente. Como ya hemos hablado, ¿qué cosas pueden activar las historias? Sentimientos, una imagen, ¿qué más? Ideales, un ideal puede activar y proponer una historia. Hechos del pasado. La historia, los recuerdos son yo creo que uno de los mayores motores. Hay muchas cosas que están en el inconsciente que no nos acordamos, pero el cuerpo las recuerda. El recuerdo es fundamental. ¿Qué más? Yo digo siempre, sabores. Un escritor cuando se desarrolla tiene muchísimos sentidos con los que abordar los temas. Y hoy estamos en la era de lo visual, de la imagen pura y dura, de lo que ven mis ojos. Una estructura básica de la narración. Hay una estructura que es una estructura interna y externa, la que dividimos en dos. Nosotros, en cuanto empezamos a ordenar las cosas, estamos dándole una estructura externa. Rayuela de Cortázar, no sé si lo habéis leído, que es un libro que te lleva de una página a otra, ¿no? Pero luego está la interna, que es lo que sucede dentro de esa estructura externa. Es decir, dentro de ese pasado, igual yo puedo jugar con el tiempo e irme al futuro. Una historia y empezamos a escribirla y hay una voz que está hablando. Muchísimas veces esa voz puede ser una voz que se parezca a la tuya o una voz que no tenga nada que ver. El tiempo, además este elemento a mí me parece maravilloso. Hay un tiempo. Lo que sucede en un tiempo y en un espacio. Hay otro tipo de espacios. La memoria es un espacio. Yo puedo crear un libro, crear una narración cuya ubicación sea la memoria. Me relaciono con el espacio de distintas maneras. Y luego, por supuesto, quiero decir, es el discurso. Hay finalmente algo que se quiere decir, algo que se quiere contar y que no tiene por qué estar muy obvio en la novela. Pero igual no lo digo y eso forma parte de toda la novela. ¿Qué narradores conocéis? La narración, el narrador es el que va a llevar por el viaje al lector. Entonces, nosotros tenemos que ser muy conscientes de qué narrador elegimos para contar lo que queremos contar. No es lo mismo que tú leas el diario de Celia escrito en primera persona, pero Celia ha elegido para hablar de sí misma,
aún tú. La relación con lo que estás leyendo cambia profundamente. Y los narradores van cambiando en función de cuánto de la historia saben. Está el narrador omnisciente, que da tanto poder al narrador que te permite meterte por todos los vericuetos. Entonces tiene poderes absolutos sobre el tiempo, porque lo puede controlar a voluntad, puede saltarse, hacer saltos en el tiempo, hacer lo que quiera. Tiene poder sobre la conciencia, saben lo que piensan los personajes, y tiene poder sobre el espacio. Un narrador extradiegético, que se diría. Está fuera de la narración. El narrador no tiene una forma corpórea, no tiene un papel activo en la historia, simplemente te cuenta. Dentro de este narrador, del extradiegético, podríamos encontrar una variante que sería el narrador testigo. Conoce cosas y desconoce otras. Pero puede ser que el testigo tenga forma de testigo, pero no participe. Se alimentaron con un buen desayuno, como de costumbre. Terminado el desayuno, salieron de casa a realizar unos trámites administrativos con el ayuntamiento. Que la voz narrativa no especifique cuánta cantidad de personas están realizando esa tarea. Y fijaos lo que provoca tu narrador, que es que todos hacen lo mismo, de la misma manera. Ella se levantó, fue a desayunar, la vida era su plato, pronto no había mucho más que eso. Fue haciéndose la tarde, para Madrid ella sería un espacio en blanco, una cohesión de ausencia. También como muy metafórico. Ajá. Tú has visto en Angélica un narrador que tiene un ritmo concreto, ¿no? Ha hecho de su propia voz la voz de Angélica. Las ha mezclado. Desde debajo de la cama solo pude ver sus tobillos y sus calcetines de nubes azules verdosos. Oliendo como hocico en el polvo sin limpiar que flotaba entre la oscuridad. ¿Qué ha hecho Celia? Y ha puesto el hocico, entonces ya... Muy sensorial también. Muy sensorial. Sí. Era un narrador en primera persona que forma parte de la trama, que forma parte de la historia. Al final, el elemento central en torno al cual se articula la narración. Los personajes siempre tendemos a pensar que son personas. Pueden ser ciudades. Los personajes pueden ser ciudades, los personajes pueden ser texturas, pero el personaje es un ente ficticio que no existe, al que tú modelas. Desde el momento en el que tú eliges un narrador, eliges una mirada para el personaje, se empieza a construir el personaje. Lo maravilloso de los narradores es que pueden que no sean fiables. Muy poderoso el descubrir a un personaje o a una voz narrativa que te está mintiendo. ¿Habéis leído Klaus y Lucas? El personaje está a merced del narrador, pero el personaje se puede rebelar contra el narrador muchas veces. Sin un elemento, digamos, central, la acción no se mueve. No se mueve. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque el personaje es fundamental cuando contamos la historia. Yo os recomiendo siempre que vuestros personajes protagonistas tengan secretos. Tengan secretos que nunca se revelen. Creo que no hace falta mucha explicación quiénes son los protagonistas. Y luego tenemos personajes redondos o planos. Has descrito, les has dado un papel, les has hecho hablar, les has hecho hacer que los caracterizan, les dan una redondez, digamos, o personajes que son más planos. Podría haber escrito el Quijote con Sancho, que no, pero bueno, un ejemplo para que me entengáis, y Sancho que no diga nada nunca. Para que haya una historia, tiene que haber de alguna manera un conflicto. Siempre hay algún conflicto. Si no hay conflicto, probablemente no haya motivación, no haya deseos. Antes lo importante, lo maravilloso, lo que nos fascinaba eran las grandes historias, lo que estaba lejos, la tragedia, y ahora de repente nos hemos dado cuenta de las tragedias que están en las casas. Pero podríamos decir que sin conflictos no hay mucha acción. Vale. Hacemos una pequeñita descripción en el que la voz narradora habla sobre un personaje que tiene todos esos atributos. ¿Me explico? A ver qué os ha salido. No nos cuentes la lista que has hecho. Eso ¿vale? puede ser éxito. Pone la tele y habla mal de su hermano. Dice algo ininteligible, para adentro, como algo amargo en su lengua que no termina de pasar. Ni me atrevo a preguntarle qué es. De seguro, esta vez también me golpeará si le cuestiono. Ver cómo os relacionáis con él, qué está eligiendo poner de manifiesto o qué... Cuando se cansaba de la televisión, cogió alguno de los cientos de libros sobre historia que guardaba en el trastero. Recuerdo que cuando llegaba su cumpleaños, nunca sabía qué regalarle. Sentía que la simple idea de tener algo nuevo
Y para colmo, cuando tomamos el café, se pone a fumar. Lo que más me molesta es que ya viene colocado. Está todo el día drogado. No lo soporto más. Hay una tendencia a que al llevarnos a la voz narrativa, elegir que la voz narrativa no le guste eso, ¿no? Por de pronto no ha habido ninguna voz narradora que ame esas cualidades. Y es normal. Es un poco un ejercicio trampa que os hago yo. Os digo algo que detestéis y luego elegir una voz narrativa y hablar de esa, ¿no? Pero podría ser que hubiese una voz narrativa que dijera, me encanta la que huele. Es que la literatura está plagadísima de personajes despreciables que nos cuentan y nos enseñan muchas cosas. En el coche huele a pescado hervido y tiene la manía de comentar los resultados de partidos de fútbol pasados. Al arrestar a un criminal tiene la manía de gritar y con eso y un bizcozo te baja al calabozo. Y luego te da unas risitas asquerosas que me impregnan la cara de saliva. Fijaos, ha sido maravilloso cómo cuando has hecho hablar al personaje has aportado algo que no habías aportado antes, que la voz narrativa no ha dicho, ¿entiendes? Pero le has hecho hablar y hemos hecho, porque simplemente con una frase has aportado detalles, peculiaridades. Léeme el principio otra vez. Nadie entendía cómo había llegado hasta ahí y sin embargo todos lo sabían. Vale, está perfecto. El inicio está maravilloso, porque hace ¡pum! Te pone un personaje, te pone muchos personajes. Nosotros y él o ella. ¿Vale? La historia, la trama de lo que va. La estructura clásica, yo creo que ya lo sabréis todos, que ya desde Aristóteles principio, medio y fin. Hoy en día la narrativa contemporánea desestructura esto de una manera salvaje. Puntos de giro son momentos en los que la historia, la narración se quiebra y va hacia otro lugar. Los puntos de giro pueden ser un acontecimiento inesperado. Fundamentalmente hay el deseo como resorte del comportamiento humano. Luego que viene la motivación, que es el deseo en esa situación particular. Yo puedo desear ser médico, pero que la motivación sea salvar a mi hermano. ¿Qué elementos también hay? Los medios, es la actividad, la acción para poder conseguir los objetivos que permitan la conquista de ese deseo, ¿no? Los medios siempre suelen estar muy asociados a los conflictos. Y por lo cual vamos a los resultados, es si se consiguen o no los objetivos. Todas estas cuestiones pueden estar de múltiples maneras en los relatos, en la narrativa, dado que los objetivos nunca tienen por qué cumplirse. O, igual, los resultados son los que se esperaban, pero no provocan lo que esperábamos que nos provocaran si se conseguían. Y eso también es muy maravilloso. En función de cómo nosotros articulemos externamente la narrativa, las formas de empezarla van a ser distintas. El inicio de la narrativa, de la narración de la novela es importante. Los principios puede ser un enunciado anticipatorio, un enunciado que luego tendrá consecuencias. Nunca olvidaría lo que acababa de hacer. ¿Qué es el in media res? Podemos empezar la historia ya en medio del meollo más absoluto, en medio del medio. Diálogo. Esta es una forma que tiene sus riesgos. Luego podemos empezar con la parodia de un género. El guardián entre el centeno. Empieza parodiando un poco la autoficción diciendo: voy a hablar de mi familia, pero tengo que tener cuidado porque mis padres igual luego se cabrean. Articular tu novela como si fuese un manuscrito encontrado. Anunciar el desenlace. Crónica de una muerte anunciada empieza así, Gabriel García Márquez dice: el día que lo iban a matar. Y fijaos qué relación construye contigo, lector, desde el primer momento. Hay más maneras de iniciar, pero yo he puesto el comienzo fallido. Son unas oportunidades con un potencial maravilloso para que generemos historias y que tengamos un poder sobre la historia muchísimo mayor. Y vamos a hablar del tiempo, a ver si puedo robarle yo al tiempo un par de minutos. El tiempo, como puede ser físico, yo tengo aquí el que todos experimentamos a diario, se manifiesta en la alternanza de los días y las noches. Luego está el crónico, una novela que suceda en un día, en un segundo. Luego está el lingüístico, la referencia temporal desde el aquí y el ahora, situando la acción, la narración en un presente en el que Angélica, a través del lenguaje, está hablando del pasado o del futuro. Digamos, la huella que ha dejado el tiempo en nosotros. Podemos nosotros, como narradores, como demiurgos de la historia, decidir de qué manera utilizamos los tiempos para generar la historia.
El texto no te deja en un lugar de una respuesta. Entonces no es un texto que te sacia. Probablemente sea un relato que a muchísima gente hoy en día no le guste nada. El espacio del relato es un lugar bastante concreto, ¿no? Que es justo enfrente de la ley. Ya te lo dice, ante la ley. Ese es el espacio en el que sucede todo. Como que siento como que se pasa toda la vida queriendo ir a encontrar como una especie de ley universal que es imposible que pueda existir o algo así. Y es que además es la última frase de la vida. Nadie podía pretenderlo, porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrar. No sé, siento que como que representa lo correcto, lo saciado de la vida del hombre y el hecho de que se pase toda la vida intentando conseguir algo, lo correcto. Me ha gustado mucho porque estás proponiendo también una especie de traslación, de proyección del personaje hacia el espacio. A nivel de personajes, ¿qué vemos? Dos claros, el guardián y el campesino, y la ley podría ser como otra especie de personaje. Para mí la ley es más el deseo por alcanzarla y el castigo por no seguirla. Contar historias que ya han sido contadas no tiene sentido. Decir que el rojo es rojo, pues está muy bien. Pero si podemos decir que el rojo es muchas cosas, esto como... Las historias están para que las busquemos en el lugar en el que son nuevas, en el que nos descubren cosas, y para eso hay que leer muchísimo y escucharnos mucho nosotras y decir quién soy, cómo veo el mundo, y autorizarnos y validarnos nuestra manera de mirar el mundo. Si necesitáis cualquier cosa, yo estoy disponible para vosotros y muchísimas gracias, que habéis sido muy majos. Han sido 2 horas con unas participantes maravillosas. Hemos hablado de literatura, de escritura, de escribir y decir la vida y de cómo acercarnos a la narrativa y a todos los elementos que conforman la estructura de una historia y que hacen que ese texto, que es una casa, pues se ensanche. Nada, ha sido un tiempo precioso, me lo he pasado estupendamente, espero que ellos también y nada, muchas gracias.